Estamos en el Centro de Artes Plásticas y Artesanías de Independencia del IMSS y el día de hoy nos encontramos con un artista. Un artista originaria de la Ciudad de México, psicóloga por profesión, egresada de la UNAM y quien cursa una maestría en Educación y Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana. Dentro de las disciplinas que trabaja, emplea materiales como el acero, el vidrio y la cerámica. Archipiélago, materia y vacío, imágenes de lo etéreo, la definen. Ella es Luz Saga. Hola, Luz. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Queremos aprovechar este espacio pues para incursionar en las redes sociales, que la gente te vaya conociendo, conozca tu trabajo, todo el arte que tú expresas, pero también queremos que se enteren cómo surgió este acercamiento al arte. Vamos a empezar por esa parte. ¿Cómo inicias tú en el arte? En términos de educación, digamos, nunca tuve educación formal en arte, pero sí fui una consumidora muy cotidiana de las expresiones artísticas. Visité muchos museos, galerías. Cuando yo trabajaba y estudiaba en la universidad, tenía cerca la Galería Mizrahi y ese fue uno de los más importantes acercamientos. En la Galería Mizrahi en ese tiempo te daban la oportunidad de que tú tenías unos contenedores con las obras gráficas, sobre todo, y te daban chance de que tú vieras, sacaras. Eso me fue educando mucho. Posteriormente, una vez que me casé, también visitábamos galerías, conocíamos artistas. Todavía no me metía en la parte teórica, libros y etcétera. Tenía una referencia muy importante que sí me ha marcado y ha tenido que ver en la huella de mi trabajo. Mi padre, cuando vivíamos en Cuernavaca, en algún momento que no funcionó el negocio que tenía, se dedicó a hacer figuritas en malaquita, un material, no sé qué tipo de material, cómo se mezclaban las cosas para que diera ese tono verde como si fuera jade. Y tenía un libro que se llamaba El universo de Quetzalcóatl. Ese libro finalmente que cayó en mis manos ya grande y siempre me gustó verlo, o sea, siempre me ha llamado la parte cosmogónica y estética de las culturas prehispánicas que son mis raíces, ¿no? Ahí empecé. Cuando yo decidí finalmente incursionar en algo que yo pudiera hacer, empecé con unas clasecillas ahí de acuarela, no me llenaron, todavía trabajaba. Después empecé a hacer dibujos y un arquitecto amigo los vio y me dijo, esto es para escultura. Entonces empecé a hacer maquetas con mucha dificultad porque no estaba acostumbrada a trabajar, la geometría, el exacto, los materiales como el cartón duro, que es con lo que empecé yo a hacer las maquetas, y ese fue mi inicio. En un periodo que me dieron a mí por enfermedad, una licencia médica, fue que elaboré mis primeras 18 maquetas. Wow. Las elaboré pues intuitivamente, y sí tenía como una orientación hacia dónde quería ir en cuanto a temática. Yo quería hablar de mis orígenes. Yo vengo de una familia, de una pareja mixta, de diferentes culturas, países, idiomas, religiones. Fue una vida maravillosa, pero sí fue difícil. Pues sí fue difícil porque en esos contextos tan contradictorios te quedas marcada un poco. Entonces, en ese momento esa fue mi orientación. Saqué las 18 figuras con nombres y elementos cosmogónicos prehispánicos y de mis orígenes en tanto las dos culturas. Fue una exposición que se abrió, el primer camino para mí se abrió en la sala Nezahualcóyotl, se expuso en una vitrina que está ahí en la entrada de la sala, y yo me fui de viaje, o sea, no tenía idea, ni siquiera había pensado en que esto se convirtiera en una carrera. Yo quería ayudarme en mis emociones porque eso me estaba amolando en la enfermedad. Y bueno, pues fue bastante bien, me compraron 3 piezas. Wow. Y de ahí empecé a
empecé a trabajar. Ahora, ¿cómo decidí que fueran en metal? Mi lógica era, bueno, si el cartón donde corto y construyo es plano, pues lo único plano sería el metal. Fui a la ENAP, me encontré con antes del maestro Margarito Leiva, fui a hablar con otro maestro que no me aceptó. Después comentamos esta anécdota, si me haces favor, porque es importante, yo creo. Y el maestro Margarito Leiva, que era el titular del taller en ese horario de escultura en metal, me dijo que sí, me iba a aceptar, pero yo ya me iba de viaje, de regreso, le dejé las piezas para que las hiciera, se montó la exposición y ya de regreso él me hizo esas piezas, todas me las hizo él. Ya de regreso me aceptó como su oyente, su alumna, pues no estaba inscrita ni nada, como soy egresada de la universidad tenía el acceso y me lo dieron afortunadamente. Esos fueron mis inicios. Muy interesante de cómo una circunstancia, a final de cuentas, de salud, te va orillando a adentrarte en el arte. Pues soy psicóloga, recuérdalo. Sí, esa claro. fue mi formación original. Y obviamente las emociones tienen que ver con las enfermedades y sacar todo eso, una de las expresiones más maravillosas es el arte. Para mí la escultura. Encauzado en el arte y pues como resultado diferentes piezas, exposiciones, que ahorita vamos a ir hablando de cada una de ellas. Tú empiezas a elaborar tus piezas y en ese camino, ¿tú notaste algún artista, algún movimiento artístico propiamente que te hubiese influenciado? Todo fue, o sea, de todo este trayecto que tuve para mi formación estética, que no fue formal, en esas visitas que hacía yo, sí me jalaban ciertas cosas. Una cosa que fue para mí muy importante fue encontrar a Manuel Felgueres. Manuel Felgueres, yo no sabía ni qué corriente, ni nada. Lo que sí me interesaba más buscar ese tipo, me llamaba más la atención ese tipo de piezas más ligeras, con vistas al espacio, más abstractas que la figura como bulto. Obviamente sin hablar mal de eso, porque hay piezas, o sea, el arte es maravilloso en todas sus épocas, ¿no? Y en todas sus expresiones. Entonces, Manuel Felgueres fue una cosa que para mí causó impacto. Empecé a conocer a Chillida, nada en teoría, nada de lectura de ellos, no, sino verlos directamente. Chillida, lo encontré alguna vez en algún libro por ahí que empecé a curiosear y bueno, es otra persona que me impactó. Calder para mí fue importante también. Pues en esos términos yo creo que son mis artistas más de mayor referencia para mi trabajo. Ahora, obviamente hubo muchos otros artistas que yo soy fan de ellos, pero no tenían que ver con mi trabajo. Solo como apreciación. Exactamente, como consumidora de sus trabajos. Ok. Se puede decir que empiezas de una manera empírica, ¿sí? Ya después, como dices tú, pues te vas cultivando, vas viendo diversas técnicas, diversas piezas. Ahorita nos manifestaste quiénes fueron los artistas que te influenciaron un poco. Pero ya de manera formal, ¿en dónde tú complementas el estudio o en qué espacio te instruiste para poder desarrollar ya tus técnicas? Inicialmente, como te digo, con el maestro Margarito Leiva en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Él me enseñó toda la parte técnica del manejo del metal, toda la parte técnica. Yo trabajé incluso una pieza, de la que también te quiero contar después la anécdota, fue la última pieza que hice yo ahí con él en el taller, porque tuve un accidente y tuve que dejar ese taller. No tenía la fuerza para manejar algunas herramientas. Yo ya era una persona mayor, entonces ahí fue donde yo me inicié. Cuando yo me jubilo, después de ese taller,
pasé al taller de madera con la maestra María Eugenia Gamiño, que me dio algunos elementos teóricos, y por ahí fue también que nació mi interés por informarme. La parte teórica de lo que yo estaba haciendo, de lo que era en realidad el arte, los artistas que me interesaban. Estuve muy poco también con ella, 1 año, pero era muy esporádico porque yo trabajaba. Entonces, cuando podía iba, cuando no podía no iba. Finalmente me retiro de ahí y me jubilo. No, en el 96 fue mi primera exposición. Yo tenía un amigo muy querido, Miguel Hernández Urbán, que era un pintor y escultor de Tultepec, desde años antes. Y cuando vio mis primeras piezas me dijo, bueno, te voy a invitar a un simposio de escultura en acero inoxidable, monumental. Pues yo ni idea. Entonces, pues me incorporo con ellos, pues gente ya con carrera, incluso un maestro japonés que estaba de visita en la UNAM, el cual sí le echó elogios a mi trabajo, y voy, y era un viaje largo a Tultepec, pero bueno, me encantaba el asunto, me sentía un poco rara, porque sí era gente que ya tenía años en el... Y finalmente se logró la primera pieza, esa se expuso un rato en el jardín de Coyoacán, con todas las demás. Se expuso también en el metro, en la glorieta de Insurgentes, y después pues ya en algún momento no sé dónde la pusieron, no sé si en algún parque de Naucalpan, no tengo idea de dónde quedaron esas piezas. Con el maestro Miguel Hernández Urbán, que le agradecí mucho que me haya invitado, hice como 4 o 5 piezas. Y es ahí donde se va dando esa formación. Exactamente, ahí me fui formando, ahí sí entendí comencé a comprender la diferencia entre una pieza pequeña de acero al carbón y una pieza grande de acero inoxidable. Los materiales, aunque son los dos acero, se cortan diferentes, se sueldan diferentes, el calibre de cada material, dependiendo del tamaño de la obra, es diferente. Tienes que calcular todo eso. El acero inoxidable no necesitas pintarlo, no necesitas darle ninguna textura, porque por sí mismo tiene su importancia. Y el acero al carbón, bueno, sí tienes que pintarlo porque se oxida, o ponerle alguna cosa que lo cubra, pero yo básicamente trabajo con acero al carbón. Tengo algunas piezas medianas de acero inoxidable y las grandes que hicimos ahí en los simposios, pero básicamente yo trabajo con acero al carbón. Bueno, ya teniendo varios maestros, observando diferentes artistas y diferentes técnicas, ¿cómo llegas a definir tú tu expresión artística? Bueno, en realidad bastantes años fue mera intuición, mero verter mis emociones en las imágenes que yo traía en la cabeza, a veces una música, un concierto, o la vista de algún parque, de alguna construcción, me generaban las ideas, y yo trataba de plasmarlas. Entonces, de repente, un buen día, y seguí trabajando en ese sentido, lo que yo quería era que mi trabajo no entorpeciera el espacio. No quería manejar el espacio como el envolvente de la pieza, sino quería que el espacio estuviera trabajando con el mismo material como si fuera otro material. Okay. No había leído nada, pero estaba ahí la huella, obviamente, de Chillida, de Felgueres, de toda esta persona que ahora sé que desde principios de las décadas del 30 se trabaja esto, pero eso fue posterior. Entonces yo seguí trabajando en esa búsqueda, empecé a notar el efecto de la luz por las incisiones que yo hacía en mis piezas, empecé a notar que así como yo las estructuraba manejando el espacio con los límites de la materia, pues se daba también movimiento, ritmo. Entonces, el ritmo, que para mí yo sí lo manejo bastante, creo que lo manejo. Y después de eso, un buen día, encontré la necesidad de sustentar teóricamente mi trabajo, y me puse a leer y a buscar información. Y resulta que hay un montón de información, hay un trayecto larguísimo en esta temática del espacio
como vacío para trabajar la escultura, y no nada más la escultura, en la música, en la danza existe esta tendencia. Entonces eso ya me fue reafirmando un poquito y entonces la búsqueda se volvió más intelectual, más propositiva, más una meta que llegar, que la mera intuición y las emociones. Claro, ya con la trayectoria, la experiencia poca que yo tenía o mucha, ya manejando esta información, ahora hago cosas, sigo haciendo cosas así de intuición inmediata, pero sí ya hay una propuesta para mí misma de llegar a lo que quiero llegar trabajando estos espacios con el material. En vidrio lo he estado trabajando también, todavía cuesta trabajo hacer eso en vidrio, pero he logrado algo y ahora lo intento en cerámica. Ese fue mi camino. Aquí te quisiera yo leer, lo escribo porque está un poco complicado que lo memorice. Mis referentes teóricos, teóricos. Chillida y Felgueres fueron de los dos, ahora que encuentro información. Manuel Felgueres, por ejemplo, su estilo explora formas y espacios, incorpora el geometrismo constructivista y el expresionismo abstracto. O sea, esa es su base, parte de su base teórica. Chillida, y es aquí donde yo quiero llegar. Chillida y Maderuelo, creo que defino el camino que quiero seguir. ¿Qué decía Chillida? El espacio no es ausencia, sino algo invisible que se puede ver aunque sea intangible, que se puede tocar aunque no ocupe un lugar y se puede penetrar. El espacio, en unión con el material que el escultor esculpe, forja o moldea la intuición y las emociones. Eso no lo dijo Chillida, pero se maneja teóricamente acerca de eso. Maderuelo, que fue un arquitecto que estudió el espacio y que tiene muchas publicaciones. Dice, si la obra se apodera del espacio a tal punto de que forme parte de la misma, entonces ya no es espacio, sino es parte misma de la obra como si fuera un material. Eso es a lo que yo quiero llegar. Eso es a lo que yo quiero. Es donde tú te ves. Es donde me veo exactamente. Y es el intento que hago. Ahora, hay personas que dicen, la escultura es tridimensional, se debe circular, sí, pero si tú te fijas solamente en el material, en la forma que te da el material solito, pues sí, y lo rodeas. Pero si tú te fijas en los espacios vacíos, en la luz que entra y el juego que hace con el material real, el físico, pues ahí está lo tridimensional. El vacío como otro elemento más. Exactamente. Mira qué interesante. Y de todas estas elaboraciones que tú has hecho, de todas tus obras, ¿tú tendrás un aproximado de cuántas has realizado a lo largo de tu camino como artista? Yo creo que en acero como unas 45, contando las monumentales. En vidrio pues ya tengo, no sé, algunas, porque ya tengo varios años trabajando en vidrio. No sé, unas 15, 18 piezas. En madera hice 2 y en cerámica he hecho muchos intentos. No podría tener el dato. He hecho bastantes intentos. He hecho intentos incluso de combinar los materiales, tanto cerámica con vidrio como cerámica con acero, vidrio con acero, etc. Pero pues si juntamos, no sé, 60, 70. Bueno, pues he corrido con suerte, Marlene. No sé si en realidad se deba a mi trabajo o fue una época en la que este tipo de trabajo no era tan fácil encontrarlo. En general, lo que más se veía era escultura de figurativa, de bulto, etc. No sé cuál fue, pero se me abrieron las puertas. Después de la exposición de Nezahualcóyotl, vino esta anécdota que te voy a contar. Trabajando con el maestro Miguel en Tultepec, en las esculturas monumentales, nos dio 2 opciones más que no eran monumentales.
Una era un homenaje que se iba a hacer a David Alfaro Siqueiros en el Museo de la Ciudad de México. Nos dio material, nos apoyaron con mano de obra y yo presenté 3 piezas. Ahí llegó no recuerdo el nombre, del dueño de la acerera, que era creo que de San Luis Potosí. Bueno, le encantaron mis piezas. ¿Por qué? Porque todas las piezas que se presentaron eran planas, o sea, y yo en ese momento te digo, pues yo dije, pues a ver si se puede, las hice muy orgánicas, muy, muy orgánicas. Y sí, me acuerdo que le gustaron, hay hasta una foto ahí parado él frente a mi pieza. Esa es una anécdota importante porque después de eso el maestro Miguel Hernández me dijo personalmente, haz una propuesta sobre las mujeres, porque se va a hacer un monumento, una exposición en Tijuana. Era Tijuana, no en Ciudad Juárez, cuando estaba todo aquel asunto de los feminicidios. Y bueno, pues yo me di en la tarea, que fue la última pieza que hice con el maestro Margarito Leiva en el taller de la UNAM, que fue después que me accidenté. Y pues hice una pieza que se llamó Mujer Pluma de Quetzal. Cuando yo le mando la maqueta y al maestro Hernández me dice, no, ya se suspendió. Me salgo del taller de metal, me meto al taller de madera y la maestra María Eugenia Gamiño en algún momento me dice, oye, hay una convocatoria para Japón. Le digo, ¿y qué? Yo, pues no, yo tenía un año en este asunto. Y me dice, pues manda una pieza. Y yo ya había hecho la pieza, obviamente, con el maestro Margarito Leiva. Y digo, bueno, pues tengo ahí una pieza que acabo de hacer. Pues voy a tomarle las fotos y etcétera. Bueno, yo no las tomé, las fotos no soy buena para la fotografía. Y la mando a Japón y salgo seleccionada. Solo 2 mexicanos, el maestro Sebastián y yo. De un montón de gente, 1000 y cacho. Bueno, la tuve que mandar y etcétera, etcétera, me costó dinero, no tenía yo así que digas mucho, pero hice el esfuerzo, tuve que pagar el embalaje, porque yo no sabía ni embalar, ahora yo soy la que preparo mis piezas para mandarlas. Y se mandó a Japón y fui seleccionada y estoy en el catálogo. Para mí eso sí fue un aliciente muy grande, muy grande. Esa fue una de las exposiciones en Osaka. Y después pues empecé a tener, se daba la oportunidad de exposiciones colectivas, luego algunas individuales. La UNAM estuve en Iztacala, estuve en algún otro de los campus, no me recuerdo cuál. Fuimos a Michoacán con la maestra de madera, expuse ahí mismo en la Escuela de Artes Plásticas en la colectiva, y se empezaron a abrir las puertas, Y yo seguí trabajando. Cuando me jubilo, que me jubilo en el 2003, me estoy 2 años ahí, pues viendo mi casa. A mí me gusta mi casa, me gusta arreglarla, me gusta cocinar, me gusta tener mi espacio bien hecho. Y llegó un momento en que ya le sacaba yo brillo al piso. Entonces, ya dije, no a las piezas. No, dije, no, pues sí, seguía con mis maquetas y todo, pero no estaba en un taller yo trabajando directamente. Entonces una hermana mía me dijo, hay un taller allá por San Jerónimo, que me dijeron, ay, venimos a ver. Entonces ya llegamos acá, me inscribí a escultura, que era lo lógico. El maestro Porfirio me recibió muy bien, incluso hizo un buen comentario porque dijo, está usted empezando, está usted haciendo el camino al revés, me dijo. O sea, no sabía yo nada de la técnica todavía, más que lo de acero. Y ya con el maestro tuvimos algunas experiencias importantes en otros materiales, y posteriormente pasaba yo por vidrio y me interesaba y le preguntaba al maestro Manuel que si me iba a recibir. Finalmente me recibió y bueno, para mí ha sido un encuentro de lo más afortunado con el vidrio. Es placa como la placa de acero, y me da la oportunidad de buscar mi camino con los materiales similares en términos de su forma, no de el vidrio tiene otras características. Y entré en vidrio y con el maestro Manuel Rodríguez, y desde entonces sigo en vidrio. Posteriormente me salí de escultura y me fui a cerámica.
Y estoy en cerámica con la maestra Isabel Escalona, estoy muy contenta. La maestra es muy, nos da muchas oportunidades. ¿Sabes qué te da el centro? Te da la oportunidad de, además de cumplir los programas, de seguir trabajando en tu propio camino. Eso es muy importante y así debieran ser todos los talleres, pero no necesariamente lo son. Tener esa libertad. Esa libertad de crear y luego con la guía de los maestros, pues cada día absorbes más cosas, aprendes más, generas más. Y esa es la forma como llegas al Centro de Artes Plásticas y Artesanías. Y hoy en día, el CAI, ¿qué representa para ti, Luz? Pues sí, pues representa la oportunidad de una segunda carrera. O sea, yo empiezo una segunda carrera sin quererlo cuando comentamos que inicié con la escultura, pero realmente así de unos horarios y que es parte de ir a trabajar, regresar a la casa, etcétera, pues me la da el centro. El centro me da la oportunidad de aprender cosas, de ver cómo adapto lo que yo estoy, los materiales que estoy aprendiendo aquí a mi propio camino, a mi búsqueda, a mis experimentos, a mi investigación. Además me da la oportunidad de socializar, soy una persona de la tercera edad, ya la verdad no me gustaría estar encerrada en mi casa. El centro da muchas cosas, da oportunidad de aprender de los compañeros, de los profesores, de convivir en eventos, porque se hacen muchos eventos aquí sociales y de artísticos, da la oportunidad a gente que no tendría esa oportunidad si no estuviera este centro. Qué interesante. ¿Hasta dónde una circunstancia te ha llevado Una a la otra? En el arte y se va entrelazando como una propia obra de arte, ¿no? Sí. Se va entrelazando. Pero en este trayecto y esos caminos que se fueron entrelazando en tu vida artística, ¿cuál creerías que es el reto que tú enfrentas como artista propiamente? ¿Cuál sería el reto? Pues el reto es llegar a justamente a dominar este asunto de la incorporación del espacio como materia misma, a la materia orgánica, física. O sea, creo que es una cosa, un reto enorme, no creo que lo logre, hago mi esfuerzo y ahorita en particular lo estoy haciendo con el vidrio, sobre todo con el vidrio, porque el vidrio tiene su transparencia, que es la luz que yo busco con las oquedades, pero he trabajado el vidrio también con oquedades y vacíos. Y eso es para mí ahorita el mayor reto, porque en el metal ya tengo mi camino, creo que lo he estado mejorando, no he logrado la meta, pero ahí voy. Pero como algo nuevo que se constituye en reto es el vidrio. Ok. Pues todo esto es muy interesante. Para la gente que no conoce tus obras, tus trabajos, ¿en dónde puede encontrarlas? Tengo entendido que hay una exposición en el mes de abril, ¿verdad? Ahorita hay una exposición que va a durar hasta la segunda o tercera semana de mayo en el Centro Cultural del México Contemporáneo, que está en Leandro Valle, a un costadito de la Plaza Santo Domingo. Y en esa exposición sí más o menos se puede ver una unicidad en la huella de mi trabajo. Y en esa exposición hay una pieza grande que es una experiencia que tuve muy importante en Zacatecas. Nos convocaron a hacer piezas en acero inoxidable grandes, de 3 metros, 3 y cacho, y estuve con artistas que me aportaron bastante. La experiencia fue porque hubo artistas internacionales también. Esa experiencia también es muy importante para mí. Esa pieza se está exhibiendo en el centro porque pertenece al centro. Propiamente. Sí. Pues para toda la gente que quiera conocer los trabajos de Luz, ya nos dijo, está ahorita la exposición vigente hasta la segunda semana de mayo y también para quien quiera conocerla en persona o intercambiar esas experiencias, ella está aquí en el Centro de Artes Plásticas y Artesanías de Independencia. Esto ha sido un placer, Luz. ¿Algo más que quieras comentarnos? Pues no, voy a tratar de subir mi información a redes para que la puedan ver a portales. Mientras en Instagram te podemos encontrar como... ¿Cómo estás en Instagram? Creo que es LUZZAGA, así es, Manuel. Si no lo ponemos en... Porque, sí, ¿verdad? Porque no es mi nombre de Facebook ni eso, es LUZZAGA.
Ahí estoy, no he subido, las voy a subir, la exposición y alguna información. Perfecto, entonces vamos a dejar algunos enlaces para que te puedan buscar en las redes sociales y quienes no quieran ese medio, ya sabemos dónde está la exposición. En Google también, si buscan Luzaga o Luzaga Vaca, Vaca es mi segundo apellido, ahí hay datos, referencias de las exposiciones de algunas de Tultepec, algunas de las mías, está la del Federico Silva en San Luis Potosí, la del museo, y algunas otras que se encuentran por ahí. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Y vamos a tener mucho más acerca de Luzaga. Gracias. Gracias.